Con el canciller de la República, Omar Paganini. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué condiciones se dieron para que la noticia del viernes se pudiera concretar? Pregunta difícil. En realidad se está trabajando desde 2023 en esto, porque, para hacer un poco de historia, en 2019 había habido un cierre preliminar que había dejado un par de temas abiertos, que después resultó que no eran fáciles de cerrar y el tema se reabrió. Y en 2023, con impulso de Van der Leyen y también del gobierno brasileño, que era el presidente pro tempore del Mercosur en ese momento, y se siguió trabajando en varias rondas de negociación. Pasamos por una pausa cuando las elecciones europeas del Parlamento de junio. Antes de eso había poca voluntad en Europa de agitar este tema. Se confirmó un cierto bloque europeo pro acuerdo en esas elecciones. Se retomó con fuerza en el segundo semestre y se llega aquí con esta situación, donde además tenemos la visita histórica de Van der Leyen a Montevideo. Hubo trabajo a nivel de negociadores para encontrar las redacciones adecuadas, las fórmulas que pudieran permitir el acuerdo de todas las partes. Hubo impulso a nivel de liderazgos políticos. El presidente Lacalle Pou dejó claro de que Lula había pedido continuar con la coordinación de la negociación. Nosotros siempre estuvimos muy a favor. Uruguay siempre tuvo una posición de apoyar esto. Hubo algunas dificultades mayores en temas concretos de Brasil y con Paraguay. Y Argentina, después de la salida del gobierno peronista, se transformó en un país que quiere la apertura y el libre comercio, de manera que fue más fácil con ellos, aunque había algunas dificultades también. Y bueno, todo esto terminó convergiendo en las últimas 2 semanas, digamos. Pero hubo una intención, una intención, no lo digo con la palabra intención con carga negativa, pero hubo una intención de lograrlo antes de terminar el periodo. Sí, claro. ¿O se dio? No. Cuando fuimos en junio a Bruselas, yo había sido claro con ellos: traten de llegar a la cumbre del Mercosur, que es un buen momento. Ellos habían manejado en algún momento que podía ser en el G20 en Río, no parecía viable, pero tratemos de generar un hito. Incluso Dombrovskis, que en aquel momento era el comisario de Comercio, dijo: bueno, si no cambiamos todavía las autoridades, yo prometo que voy. Después cambiaron y ahora tenemos a Šefčovič, que es el que vino, pero la noticia buena fue que además vino la presidenta, como una señal de que ya la cosa estaba muy madura. De hecho, si bien las noticias las dimos cuando yo estaba acá, el acuerdo estaba cerrado un par de días antes. ¿Y cuáles son las señales que nos pueden diferenciar de lo que pasó en 2019? Porque en realidad la experiencia de 2019 fue una experiencia frustrada, que no pudo avanzar. Vos recién mencionabas porque habían quedado temas abiertos que no se pudieron cerrar. En esta experiencia no hay temas abiertos, entonces, y asumo también que la señal de la visita de Van der Leyen también es un indicador importante, ¿no? Diferencias varias. La primera es esa, que el acuerdo está cerrado, o sea, el texto está completo y no se va a reabrir a negociar como si había que hacerlo en 2019. No quiere decir que esté aprobado, No. falta todo el proceso, que puede tener dificultades. Pero Claro, pero está las cerrado. resistencias europeas de algunos colectivos no pueden generar tal por eso. tensión que impliquen cambios en el texto. No, puede pasar que no salga. Ok. A todo o nada. La segunda cosa que es importante es que en 2019 se cerró a nivel de cancilleres, y acá estaban los presidentes y estaba la presidenta de la Comisión Europea. O sea, la fuerza política es mucho mayor ahora. Y la señal recorrió el mundo. En el 2019 no había sido tan fuerte. O sea, Una duda que el me compromiso queda, fuerte de todos los líderes. en relación a la pregunta de Ana, una duda que me quedaba es en qué medida esos aspectos que quedaron por cerrar en 2019 y que digamos, dificultaron que el proceso se concretara y que ahora están cerrados, en qué medida eran efectivamente pasos que eran obstáculo para que el acuerdo se llegara, o en realidad ungieron de excusas porque las resistencias políticas hicieron que se tomaran esos aspectos que estaban para cerrarse, para dilatar el proceso, precisamente porque políticamente no había un interés por parte de algunos países de Europa de avanzar en esto. La verdad que es imposible leer intenciones. Lo que está claro es que el tema era grande, porque el tema era el comercio sostenible. El comercio sostenible es una gran preocupación en Europa, porque está la retórica o la narrativa de que si liberan el comercio van a terminar talando el Amazonas para plantar para ellos, digamos, para decirlo de una manera caricaturesca. Entonces se lograron mecanismos de certificación
de que los productos no salen de prácticas no sostenibles, y toda esa negociación fue compleja. Se incluyó el Acuerdo de París, también fue muy complejo, que es parte de lo mismo, o sea, los compromisos ambientales de los países. Había que encontrar la forma, porque la primera propuesta de Europa sobre el Acuerdo de París era a todo o nada, o sea, el Acuerdo de París es parte integral del acuerdo y si alguno no lo cumple se cae todo. Y nosotros no queríamos ser responsables por prácticas de otros países, entonces al final quedó un Acuerdo de París. El Acuerdo de París es parte integral, puede ser motivo de sanción o de suspensión del acuerdo, pero por país, digamos. Por país me refiero al Mercosur. De manera de que ese tipo de negociaciones no eran temas menores. Ahora, que además podían ser una excusa, eso no sabemos. Se ha hablado bastante en estos días, pero ¿cómo es ahora el panorama que se abre para que efectivamente el acuerdo termine entrando en vigencia y dónde ven ustedes las mayores dificultades? Ahora a nivel de Europa hay dos partes del acuerdo. La más importante es el acuerdo económico, que además tiene una versión interina, que es la que finalmente se aprueba y dura muchos años, digamos, que es la que tiene todas las desgravaciones y todos los accesos a mercados y todas las reglas de comercio de servicios, inversiones, denominaciones de origen, etcétera. Esa parte tiene que pasar por un proceso primero le llaman legal scrubbing, o sea, encontrar si no hay alguna inconsistencia, alguna coma, algún problema, pero un problema menor, más bien muy técnico, traducción a 23 idiomas y votación en el Consejo Europeo. Ese es el punto crítico. Después va al Parlamento Europeo, pero el Parlamento ya sabemos de que si pasa en este año, digamos, o antes de elecciones nuevas, tiene el bloque a favor. Ahora hay... Y después en el Mercosur hay aprobación en cada parlamento. Lo del Consejo Europeo es el punto crítico porque ahí donde se junte una mayoría mayor al 35% de la población de Europa pueden bloquear el acuerdo. 4 países o 35%. Los 4 países parecen tenerlo ya. No, pero... O sea, 4 países como mínimo que representan un 35%. Ahí va. O sea, con 4 países no alcanza. No alcanza. Pero sí, o sea, ya necesitan tener por lo menos 4 países y por lo menos el 35% de la población. La clave estaba en Italia, ¿no? Claro, o sea, ya tienen o parecerían tener bueno, Francia lidera, parecen estar muy cercanos Polonia, Irlanda, Austria. Sí. No llegan al 35, si suman a Italia, llegarían. Exactamente. Y uno ve muy fuerte a Francia liderando ese bloque o haciendo fuerza para atraer gente. ¿Quién lidera el esfuerzo por tratar de que no se junte por ejemplo, por volcar a Italia a favor del acuerdo? Alemania y Bruselas y España. España... ¿Y nosotros, el Mercosur? No, nosotros hemos trabajado con todos los países. Con Francia es muy difícil, ya vieron ustedes lo que son las declaraciones. Se ha trabajado con Italia, o sea, hay que hacerlo, pero en la interna europea el bloque a favor, por ahora es mayor, está liderado nada menos que por España y que por Alemania, y está con mucha fuerza la propia Comisión Europea, como podemos ver por la visita de Van der Leyen acá. Y Uruguay, bueno, Italia queda en ese limbo que para donde se incline... ¿Sí? Decide si esto... Y estas cosas, las de la Comisión Europea, tiene otros mecanismos para negociar. No es solo estás de acuerdo o no estás de acuerdo, es, bueno, mejoramos alguna regla interna que favorezca a los granjeros italianos, ese tipo de cosas. Para Italia la migración es un punto central también. Bueno, todas esas negociaciones internas, al estar acá la presidenta, lo que te muestra es que hay voluntad política en la comisión de negociar internamente para conseguir... Claro, la señal del viaje de ella, digo, no se lo hubiese rifado, ¿no? Imagino que debe haber hecho... Y también debe haber tanteado cómo estaba el panorama antes de viajar. Eso ni que hablar, en realidad estábamos con la reserva de hotel 15 días antes y todo lo teníamos preparado, pero no teníamos la luz verde de que venía hasta que se subió al avión en realidad. Claro. Pero lo que quiero decir es que ellos tienen la fuerza interna para decir, bueno, está bien, en esta regulación no, pero en esto otro, y eso es lo que ella está mostrando, voluntad política fuerte de sacarlo. Pero más allá de la voluntad política y la señal inequívoca del viaje de ella, que es claramente el cambio más grande que hemos notado del 2019 a esta fecha, ella les trasladó algún mensaje como de tranquilos, vamos a poder con esto, no vamos a lograr que los países se unan para trancarlo. Sin duda. Lo hizo en la reunión de presidentes, lo hizo informalmente en el corredor, digamos, lo hizo en el aeropuerto, o sea... O sea, hubo conversaciones que indican que esos países podrían no llegar al número que trancaría las cosas. Sí, este es el principal tema. Después de eso creo que el tema está despejado. Asumo que... y para terminar este tema, ¿hay un plazo para que reúnan esa
minoría relevante que podría bloquear el La verdad que no sé si hay un plazo legal. Yo creo que el plazo político es el semestre que viene. semestre que viene. No, te decía que Hablaban de 4 o 5 meses. asumo que este acontecimiento marca un resultado preliminar, pero igualmente trascendente para lo que es la política exterior que ha logrado desarrollar este gobierno, porque no es lo mismo cerrar la administración con este logro adentro que sin él, sobre todo considerando las críticas que se le hizo a la política exterior del gobierno de Lacalle Pou, que estaba cargado de buenas intenciones aperturistas, pero que en definitiva no lograba concretarlo en cosas concretas, ¿no? ¿Qué lectura haces sobre esto? A ver, la que hice acá muchas veces. La voluntad aperturista estuvo, el trabajo aperturista estuvo, el mundo es un mundo complejo, ya vieron lo que costó cerrar este acuerdo. Por suerte podemos culminar diciendo, bueno, dimos un paso trascendente y estamos muy contentos por eso. Es un paso que no lo empezamos nosotros, es un paso que es de todo el Mercosur, y eso no quita que haya que buscar las demás cosas que buscamos. Quedamos en la puerta del CPTPP, el semestre que viene puede haber una oportunidad importante en el CPTPP. Creo que la administración que viene tiene que continuarlo. Más allá de las discusiones políticas, parece que los TLC no pasaron de moda, así que ojalá se siga en esta línea. Yo creo que es en el mejor interés del Uruguay y además por lo que hablé con los que estaban presentes en el tema de la cumbre de Mercosur, queda claro que la administración entrante va a seguir comprometida con que estas cosas pasen. Después habrá otras discusiones, pero en este tema me parece que está claro. Después está la discusión de Argentina que quiere ir más agresivamente hacia abrir el Mercosur. Nosotros compartimos esa posición desde el 2020. Los resultados, como siempre, para poder negociar con otros es tener a los otros dispuestos y el mundo está cerrándose. Justamente creo que la buena señal en este tema es que se hace este enorme acuerdo que de alguna manera discute lo que todo el mundo dice, que el mundo va a ser cada vez más proteccionista. Ahora podemos entrar en ese punto porque es bien interesante, pero antes de eso también da la impresión de que la llegada de Lula a Brasil y la actitud que tomó en este gobierno y las formas en las negociaciones que hubo entre el gobierno uruguayo y el gobierno brasileño le dan una carta de crédito a eso que había pedido Brasil de negociar desde el Mercosur y mostrar cierta voluntad. Efectivamente, se cumplió con esto de avanzar en este tratado y ahora, lo dijo el propio presidente de la República, Lacalle Pou, bueno, hay una serie de compromisos a los que Lula también se había mostrado dispuesto a hacer, que hay que ver si lo asume, como por ejemplo avanzar con China. Bueno, sin duda, además ahí vale otra reflexión que es para Europa negociar con Lula y para el Brasil mismo, que Lula sea el que negocie, es más fácil las cláusulas ambientales, por ejemplo, que si era la otra administración, que estaba en contra de cualquier restricción ambiental y por lo tanto tenía los puentes cortados para poder negociar con Europa, que le preocupa mucho este tema. O sea que ahí hay una situación favorable que se da también por cómo son las posiciones de los distintos líderes. También es cierto que cuando vino Lula aquí, lo que citó el otro día el presidente de Lacalle Pou, dijo, bueno, primero vamos a cerrar esto y después seguimos, pero vamos a seguir con China. Bueno, ojalá eso pueda pasar. Está claro de que esto al Mercosur le cambia sustantivamente sus características, porque durante 30 años no logró acuerdos de porte, logró acuerdos pequeños. Y era la crítica que todos hacemos. Bueno, Mercosur no está sirviendo para salir al mundo, solamente es un mercado que se cierra. Es un poco la crítica que el otro día hizo Milei también. Ahora esto muestra que, bueno, que logramos un gran acuerdo. Ahí la pregunta, y entramos ya en ese otro tema, es, bueno, lo ha dicho Orsi, es parte del discurso también que ha hecho el ministro designado de Economía, Gabriel O'Donnell, si los TLC pasaron o no pasaron de moda. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre esto? Porque se podría pensar, bueno, esto discute esa tesis en la medida que se estaría avanzando hacia un TLC, la otra es, bueno, en realidad esto se da por excepción, el mundo va hacia un lugar más, hacia un proteccionismo mayor, Europa vio una oportunidad ahí, justamente porque el mundo va a ser más proteccionista, trató de asegurarse esto con el Mercosur que venía dilatado. Puede ser, también tenemos el CPTPP que está juntando 12 países de la zona del Pacífico, que es un acuerdo de libre comercio que está creciendo y están empezando a estudiar a Costa Rica ahora, o sea, pasado de moda, pero sigue UK, el Reino Unido entró el año pasado al CPTPP, no es que entró hace 20 años. Se había ido
Bueno, pero lo que quiero decir es, los países buscan acuerdos de libre comercio porque necesitan bloques en los cuales comerciar en un mundo donde lamentablemente la OMC está muy debilitada. Entonces las reglas uniformes de comercio para todo el mundo están debilitadas, hay que buscar espacios grandes donde uno pueda comerciar, porque además las escalas de producción en este mundo no son para pequeños mercados. Basta ver las plantas que tenemos nosotros aquí de celulosa para darse cuenta que eso no es viable si uno va a producir para un pequeño mercado. Y eso pasa en todo el mundo. Entonces las escalas se necesitan de mercados grandes, los mercados grandes necesitan bloques y los bloques son el acuerdo de libre comercio y básicamente se llaman TLC. No creo que pasen de moda, creo que vamos a ver estertores de guerras comerciales entre bloques que a Uruguay no le gustan porque a Uruguay como país pequeño no le queda bien que los grandes bloques se pongan aranceles porque nos perjudican. Pero más allá de las guerras comerciales, me parece que no están muertos ni van a estar muertas los bloques con alianzas comerciales, con TLCs. Ahora, ¿no te parece que igual es pertinente la crítica de que si pasa 1, 2 o hasta 3 décadas de negociaciones, que el Uruguay esté dirigiendo los esfuerzos de política internacional para poder avanzar en estos acuerdos si no se consiguen los resultados? Tratar de ver otras alternativas que sean más inmediatas. Me parece que la posición de Odone no era necesariamente TLC no y nada como alternativa, sino cuestionar el TLC y proponer acuerdos que sean más de carácter inmediato a la hora de conseguir resultados en política internacional. Lo que pasa es que no hay que descartar las dos cosas. Con Perú estamos negociando, tampoco se sacan en 10 minutos. Ahora se está incluyendo Panamá. Nadie dijo solo vamos a buscar grandes acuerdos y cuando entramos y conseguimos el mondongo en China y la gente dice qué poco el mondongo, pero son 30 millones de dólares. Pero esos acuerdos que se están negociando están siendo de forma bilateral. Con Perú sí, con Perú sí. Pero son dos preguntas distintas. La pregunta de si los TLCs pasaron de moda, yo creo que no. La pregunta es si es lo único que hay que hacer, por supuesto que no. ¿Es lo único que hemos hecho? No, no es lo único que hemos hecho, de ninguna manera. Y creo que esa es una discusión electoral, que ya pasó, ya lo vamos a ver a Odone tratando de cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Y no va a decir esto era obsoleto. ¿Por qué te parece que posicionarte en contra del TLC te puede dar un rédito electoral? Porque es una forma de decir que el gobierno fracasó. Y no fracasamos. Ahí parte de la discusión es justamente dónde concentrar los esfuerzos. Y está bien, ¿no? Una cosa no es obstáculo o excluye la otra. Ahora, sobre el final del programa, vamos a tener a los autores del trabajo del Premio Nacional de Economía. Hicieron una serie de recomendaciones sobre cómo debería crecer la economía uruguaya o medidas a implementar. Y vinculadas a la política exterior, lo que hablan justamente es de tender hacia tratados específicos por productos y mencionan como ejemplo que los 3 acuerdos logrados en los últimos años por el sector cárnico, usted lo mencionaba, mondongos, por ejemplo, a China, lengua a Japón o carne con hueso a Israel, implican ahorros similares en aranceles que lo que generaría para todo el sector cárnico la creación del acuerdo Mercosur-Unión Europea que viene en conversaciones. Yo creo que no hay que caer en falsas contradicciones. Entre otras cosas, no hay que mirar la cosa tan producto a producto tampoco, porque eso está muy bien. El sector cárnico consiguió 30 millones de dólares por los mondongos en China y 20 por las lenguas en Japón y estamos muy contentos con eso y fue un esfuerzo donde el sector privado y el gobierno trabajaron juntos. La carne halal en Malasia va a ser un espacio interesante. Halal es la certificación musulmana religiosa. Se consiguió la habilitación, bueno, todas son cosas importantes, pero cuando uno hace un acuerdo de este tipo, uno consigue mucho más que eso, porque uno consigue inversiones para otros productos. Uno consigue, si resulta que hay un acceso fácil a un mercado, uno consigue decir, bueno, entonces vamos a generar, por ejemplo, por decir algo, autopartismo para una cadena de producción automotriz o nuevos derivados de la celulosa para sustituir plásticos o lo que fuera, que no están previstos, como no están en el menú hoy, no podemos salir a decir voy a negociar el plástico sustituto del plástico, porque no sabes. Y las cadenas globales de producción tienen que tener innovación, tienen que tener valor agregado. Entonces, si uno va producto a producto, avanza, pero si uno tiene una cosa de estas, logra cosas que de repente hoy no están sobre la mesa, que es condiciones para atraer inversión que otros países están atrayendo. Porque muchas de estas inversiones, si no, van a ir a dar a Asia. No, y además la Unión Europea, si no me equivoco, y me puede corregir, es ya la fuente de inversión extranjera directa más importante del Uruguay, ¿no? Lo es, y esto justamente lo que hace es potenciarlo más. Yo insisto en esta visión de cadenas de valor,
porque es lo que pasa en el mundo. Y O es lo sea, que de alguna manera se está complicando con las guerras comerciales entre China y Estados Unidos. Entonces, que los eslabones se muevan a otro lado es positivo. que un acuerdo producto a producto influye sobre ese producto puntualmente. Un TLC, por ejemplo, influye sobre cosas que ni conocemos, que pueden venir, sobre el futuro, digamos. Ese es el punto. Además de que influye sobre los aranceles de los productos. Y en ese sentido, ¿cuáles son las oportunidades y los riesgos más importantes para Uruguay en Bueno. un tratado de este tipo? Sobre las cosas que pueden venir, me cuesta Sí, la bola de es cristal. difícil. El PIT-CNT dice que vienen cosas malas. El PIT-CNT siempre dice que vienen cosas malas. Todo es malo y todo hay que oponerse. A ver, por poner un ejemplo, la pesca tenía un mercado europeo importante, no sé si se acuerdan, hace 20 años. El Uruguay salió del sistema generalizado de preferencias, con lo cual le cayeron aranceles. Que ese sistema generalizado de preferencias es una regla para los países pobres. Uruguay dejó de tener una renta baja, salió del sistema de preferencias y la pesca no pudo vender más en Europa. Ahora estamos sacándole el arancel a la pesca, con lo cual va a haber la industria pesquera la posibilidad de reactivarse. Por poner un ejemplo, la lana. Uruguay ¿La vende. posibilidad o ya está, perdón la interrupción, la posibilidad de reactivarse o ya está negociado eso? No, está la ¿Y se posibilidad de acuerda el reactivarse TLC? en la medida en que hay que aprobar el acuerdo, sacar el arancel y después los privados tienen que La invertir. pregunta es por el avance de esa negociación. Y bueno, no, es que eso no es una negociación. La negociación, esto ya está en el tratado. Si se aprueba el tratado, el arancel no está. Después el privado tendrá que decidir, voy a abrir el mercado europeo para mi empresa, pero eso ya es un tema que pasa siempre que uno hace un acuerdo de estos. Después juegan las empresas. Está hablando de la lana. El Uruguay le vende tops de lana a Europa. Es de los pocos mercados, de los pocos eslabones que nos quedan de la cadena textil. Acá le estamos sacando el arancel al tops de lana, además al hilado y además al tejido, que lamentablemente no tenemos más empresas que hacen tejido de lana en volúmenes grandes. Eso se perdió en los 90, pero este acuerdo permite que el sector topista, por ejemplo, por poner otro, mejore. El arroz también, porque el arroz estamos yendo un proceso donde se exporta cada vez más arroz en cáscara. Al poder acceder al mercado europeo sin aranceles, vamos a poder exportar más arroz elaborado, procesado, que hoy lamentablemente está en retroceso. Entonces, son más puentes de trabajo, son sectores industriales que se reactivan. Por eso digo que el PIT-CNT está equivocado. Y sobre los riesgos, hablábamos, por ejemplo, del caso de Italia, en el caso de Brasil y Paraguay, me imagino que se debe haber dado de manera similar, en la medida que hay algunas restricciones o algunos sectores que se pueden ver amenazados o tienen condicionantes que les encarecen su producción. Se pueden dar internamente mecanismos de compensaciones. Hay algunos sectores a los que haya que prestarle atención porque podrían entrar en riesgo cuando entre en vigor el tratado. Bueno, hubo muchas negociaciones por sector. En aquellos sectores que se veían más sensibles se fijaron cuotas. Por ejemplo, el sector lácteo es un sector que tiene cuotas. No es que Europa puede vender todos los productos que quiera y tampoco viceversa. En la carne hacia Europa lo mismo. Teníamos la cuota Hilton que se mantiene, con la ventaja que baja de 20% del arancel a cero el día que se firme el tratado, pero después se agrega una cuota de 100.000 toneladas para repartir en el Mercosur, que a Uruguay le pueden caber 10 o 15.000 o 20.000, habrá que negociarlo ahora, pero que aumenta mucho la cuota, porque de 5.000 podemos pasar a 15 o a 20, en fin. Pero hay una cuota, ¿por qué? Porque esa cuota es el 1 o 2% de lo que consume Europa para darle tranquilidad a los productores europeos. Lo mismo sucede con el sector automotriz brasileño, que se le dio un plazo de desgravación mayor a los autos eléctricos para que Brasil pueda desarrollar una industria de autos eléctricos. Eso fue una negociación de los últimos temas que hubo que cerrar, para dar ese plazo de ponerse a tiro y de poder desarrollar su propia capacidad de producción y no solo ser inundado, digamos, por otro mercado. El tema ambiental tan importante para Europa, decíamos la importancia de que Brasil haya cambiado de gobierno porque el gobierno de Bolsonaro era refractario a cualquier regulación ambiental. En el discurso, por lo menos, Milei también lo es decir, niega el cambio climático. En la cumbre mundial de cambio climático, Argentina tuvo una posición totalmente discordante. ¿No puso Argentina ahora problemas con el tema ambiental? Requirió muchas conversaciones. Ajá. Para moderar este tono de Lo que Milei. pasa es que de alguna manera Argentina sí está convencida que le sirve abrirse económicamente y bueno, en todas estas cosas uno tiene lo que más le gusta y después tiene lo que es realista. ¿Y quién habló con el gobierno de Milei para matizar estos puntos? ¿Paganini?
¿Con Milei directamente o con la, la ex con el canciller? canciller. ¿Con Con el la nuevo? ex y con el actual. Y fue con el ministro de Economía. Fue muy complicado. No. No. Bueno, en el O sea, discurso... por sobre el discurso ideológico hubo pragmatismo, digamos. Sí, la prueba está. Lo que pasa es que además Milei, no sé si vieron el discurso, también reivindica la posibilidad de negociar Argentina con terceros, igual que reivindicó Uruguay estos 5 años, de una manera un poco más... Con el discurso de Milei. Con el discurso de Milei, pero eso... Lo que sí es importante es que para Argentina son dos cosas independientes, son dos cosas en paralelo. ¿Y qué puede pasar ahora con Argentina asumiendo la presidencia pro tempore del Mercosur? En esto de que, bueno, de repente en el fondo hay coincidencias con la línea uruguaya, pero es claro que en la retórica, por lo menos de su presidente, es muy distinto. ¿Qué puede pasar en general y qué puede pasar con este proceso mismo del acuerdo Unión Europea-Mercosur? Con este proceso no creo que haya demasiado problema. El proceso se va a llevar la presidencia argentina y va a pasar la siguiente y van a estar ahí en el momento crítico. No creo que haya ningún problema. La coordinación, la coordinación había sido, venía siendo liderada por Brasil. De hecho, Uruguay le dio espacio a Brasil para que se mantuviera las conversaciones hasta esta etapa. En realidad Brasil sigue coordinando. Y va a seguir coordinando ahora. Perfecto. Sí, pero Argentina hizo un planteo mucho más fuerte en el sentido de discutamos las reglas para hacer acuerdos con terceros, que lo escucharon ustedes porque lo hizo Milei públicamente, y quiere ponerle el foco a eso en su presidencia. Nosotros hicimos algo parecido, pero ellos quieren ir más a fondo. La interpretación uruguaya además es un poco distinta de la normativa que la argentina. Ellos realmente quieren lograr un acuerdo en el cual se firma que todos podemos hacer esto. Nosotros entendemos que el 3200 del 2000 no está vigente. Ahí hay matices, pero bueno, más allá de eso, el foco que van a poner es eso y probablemente tenga que ver con expectativas con otros acuerdos importantes que ellos tengan en carpeta. Y las posibilidades de avanzar en eso y que haya cambios drásticos en estos 6 meses que dura la presidencia pro tempore. La verdad que no sé. Bien. Omar Paganini, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.